Bueno, y un nuevo ataque terrorista ha sucedido en París. Ataques simultáneos, se registraron 3 explosiones cerca del estadio de Francia, donde habían 80.000 personas que fueron evacuadas unas 2 horas después de finalizar este encuentro. Fue evacuado también el hotel de la selección alemana. Hubo tiroteos en los distritos 10 y 11 de París, en la sala de fiestas Bataclan. Registraba el periódico El País que hombres con metralladoras dispararon en todas las direcciones. Se registran al menos 60 muertos en este momento. Bueno, vamos a revisar palabras del presidente de Francia, François Hollande, sobre los ataques de este viernes. Sabemos de dónde vienen y quiénes son estos terroristas. Debemos tener unidad y sangre fría. De entrada ha cerrado las fronteras y ha determinado estado de emergencia el presidente de ese país. Esto es lo que se escuchó, esa detonación, mientras se desarrollaba el partido entre las selecciones de Francia y Alemania en el Stade de France. Y es que fueron ataques simultáneos esta noche en París que han provocado caos, muerte, desolación. Ahí está la detonación. Los objetivos terroristas aparentemente se concentraron en el partido de fútbol, en un concierto de rock, en un centro comercial y en zona de restaurantes. Se habla de hasta 60 muertos y las cifras se siguen incrementando. Hay tiroteos, atentados. Ya se suspendió de manera oficial el amistoso del martes en Wembley entre Inglaterra y Francia. Lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Caro. Sí, esto decía Barack Obama en conferencia de prensa. No es un ataque a París, no es un ataque a Francia, sino un ataque a toda la humanidad. Haremos todo lo necesario para trabajar con la gente de Francia para traer a esos terroristas ante la justicia. Un Barack Obama que además pues hacía énfasis en que Francia es uno de los países que es aliado en ese ataque terrorista y que por supuesto tendrá todo el apoyo por el gobierno de los Estados Unidos en la persona de Barack Obama para encarcelar a los terroristas. Nosotros teníamos pues previsto hablar del partido México-El Salvador y de toda la previa de CONCACAF, pero estos atentados han hecho que cambiemos un poco la programación. Nos vamos hacia el Estadio Azteca. Allá se encuentran nuestros compañeros encabezados por Fernando Palomo. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Carolina. Pues acá estamos, sí, todavía conmocionados por las noticias que se siguen generando desde la capital francesa. Ya lo hablaban, François Hollande se ha dirigido hacia sus connacionales y les ha hablado claro y directo. Ha dicho que conocen muy bien desde dónde proceden estos ataques y quién los ha perpetrado. Para hacer un resumen, en las 22 horas de París, tiroteos en distintos lugares, reconocidos ahora hasta 7 localidades, 3 bombas a las afueras o 3 explosiones a las afueras del Stade de France, una de ellas confirmada por la agencia de noticias francesa como un atentado suicida, y hasta ahora la cuenta llega hasta 60 muertos y también número que esperemos no siga incrementando, pero que seguramente se modificará. Por lo que se conoce hasta ahora, incluso fuerzas de la seguridad francesa habrían ingresado al lugar de conciertos a donde se iniciaron estos tiroteos y donde permanecían hasta ahora lo que se cree 100 rehenes de estos terroristas, así definidos por la seguridad francesa y por el mismo presidente de Francia. Testigos y testimonios de terroristas, de rehenes desde adentro del salón de fiestas a donde permanecían como rehenes, hablaban sobre el ingreso de 2 personas encapuchadas y armadas con rifles de alto calibre que empezaron a disparar hacia el público presente en ese lugar. Insisto, esto ha sucedido en distintos puntos de la ciudad parisina, en el 10º distrito, a unos 12 kilómetros del Stade de France y sobre distintos puntos cercanos, incluso al Museo del Louvre y la Plaza de la Bastilla. Ahí es donde se han centrado los ataques por ahora perpetrados y confirmados desde un inicio por fuentes oficiales del gobierno francés como ataques coordinados. Llegamos acá para un partido de fútbol, ya antes lo decíamos también, ha sido sujeto o ha quedado muy cercano a los hechos en la capital de Francia, el amistoso entre Francia y la selección de Alemania. Durante el partido se escuchan las explosiones, sin conocer hasta ahora, insistiendo, que los incidentes tengan punto directo de ataque el partido de fútbol, pero la cercanía hace pensar o interpretar que seguramente la gran conglomeración de público así habría invitado a estas personas a buscar como punto de ataque los aficionados ahí presentes. David Faiteson nos acompaña, Luis Roberto Alvesague, Paco Gabriel de Anda. David, esto
insisto, nos conmociona al punto de no creer el mundo en el que estamos viviendo. Sí, totalmente, Fernando. Me parece que el tema del fútbol, el tema del deporte pasa a segundo término por completo, siendo lo que significa París, lo que significa Francia para el mundo entero. La ciudad de luz, hoy afectada por completo. Había ocurrido un incidente también de este tipo de tamaño. Bueno, no del tamaño del que estamos hablando ahora por la cantidad de víctimas mortales que pueden existir, pero en enero apenas ocurrió el ataque al semanario Charlie Hebdo. Acuérdense que también fue un tema de terrorismo, y hoy ha vuelto la sangre a las calles de París, lamentablemente. En la parte deportiva, que nos pueda, bueno, obviamente decir que en este momento las autoridades, además de cerrar las fronteras, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Hollande, de desviar vuelos, que los vuelos están siendo desviados del aeropuerto Charles de Gaulle, los aeropuertos que rodean a la ciudad de París. Decir que es el gobierno, las autoridades han recomendado a la gente que se quede en sus casas o que acuda a refugios. Esto no ocurría en París prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es increíble, ¿no? Esto es una guerra, está claro que es una guerra contra el terror. Y bueno, en la parte deportiva, Fernando, ratificar que la Federación Francesa de Fútbol ha confirmado que el partido amistoso a celebrarse el martes en Inglaterra, en Wembley, contra la selección de Inglaterra, ha sido obviamente cancelado, pospuesto hasta este momento, y seguramente otras actividades deportivas también irán aplazándose ante la gravedad de estos hechos. El gobierno además ha decretado estado de excepción para garantizar las medidas de seguridad de los ciudadanos de París particularmente y de Francia en general. La medida que ya mencionabas también, el cierre de las fronteras parisinas francesas, y se ha intensificado la seguridad en los distintos puertos, el aeropuerto particularmente. Paco, esto nos conmueve definitivamente y nos hace pensar que acá estamos en realidad para ver algo que no pasa de ser un espectáculo deportivo, pero concentrados obviamente en lo que continuamente desde París se está actualizando. Así es, Fer. David, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y en estos momentos es cuando entiendes lo poco importante que es el fútbol de cosas importantes, ¿no? O lo menos importante de lo importante. Ya se nos olvidó el tema del fútbol, evidentemente, de las cuestiones tácticas y de todo lo demás. Es increíble porque en el partido, lo estábamos viendo, el partido de Alemania contra Francia, yo honestamente no percibo la explosión, el partido iba 0-0. De hecho, los aficionados de la sensación que a cada momento de la explosión como festejan, ¿no? O sea, se escucha se sorprenden, ¿no, pero da la sensación que es parte inclusive, ¿no? De algún evento. Sí, pero el partido siguió, pero iba 0-0, terminó 2-0. Después, evidentemente, la gente cuando quiere salir, ahí se entera, se sacude de la noticia, regresan a la cancha, es la manera de evacuar, no de evacuar, pero es la manera de protegerse, de resguardarse, no salen, sino que al contrario, regresan a la cancha, y después te enteras, bueno, de que hubieron diversos atentados coordinados en un restaurante camboyano, en un lugar de fiestas donde se llevaba a cabo un concierto, y que además, desafortunadamente, esto prosigue, ¿no? Empezó con una cifra de 26, 40, y ya se hablan de 60 muertos, gente inocente. Desafortunadamente tenemos que hablar de un tema que no quisiéramos hablar nunca. Y Fernando decía algo muy importante un poco más temprano, Francia va a ser sede de la Euro. Es más, hablaba de que el partido Francia-Alemania hoy era prácticamente un ensayo de lo que podría ser una final ahí mismo en el Stade de France. Francia también es un país que ha solicitado, París ha solicitado o es un precandidato para tener los Juegos Olímpicos del 2024 en el centro de Europa. Esto es una noticia, como lo ha dicho el presidente Obama, esto no es un ataque únicamente contra París, contra Francia, esto es un ataque contra todo el mundo libre, ¿no? Se van conociendo detalles también sobre cómo se fueron dando los atentados. Esto lo vamos conociendo de a poco, según van informando diferentes agencias de los atentados alrededor del estadio de París. Uno se conoce, de acuerdo a la información de la agencia francesa de noticias, uno se conoce que ha sido un atentado suicida y que se encuentran ya algunos testimonios de aquellos que estaban adentro de este salón de fiestas y que definen a dos que han entrado al salón de fiestas armados con armamento de alto calibre, disparando a mansalva y manteniendo ahí mismo como rehenes hasta 100 personas, diciendo que liquidarían
a 1-1. Hay todavía distintos reportes que se llegan a conocer y con cierto grado de escepticismo también se reciben mensajes que aparentemente surgen desde adentro del salón, que por mensajería celular se están enviando desde adentro de esas instalaciones y donde se conocía en algún momento el ingreso de fuerzas de seguridad. Hay algunas versiones que incluso llegarían hasta confirmar que están en la liberación de algunos de los rehenes que ahí estaban siendo retenidos en este salón de fiestas ubicado en el 10º distrito de París, muy cerca, ligeramente al norte de la Plaza de la Bastilla. Sí, aparentemente las informaciones que nos llegan en este momento de París es que la policía francesa está efectuando un operativo donde obviamente está tratando de liberar a los 100 o más rehenes que estarían dentro de este centro. Es verdad, al momento, lo comentamos en un instante, al momento del partido Francia contra la selección de Alemania, todavía con el juego 0-0, el juego al final lo ganó Francia 2-0, se escucha una explosión, ¿no? Cerca del Estadio Saint-Denis. El Estadio Saint-Denis, para ubicación, Luis Roberto, está en la parte norte de París, prácticamente en la salida que conduce rumbo al aeropuerto Charles de Gaulle. Sí. Hay que hablar nada más antes de esto también, que este incidente, sin encontrar ahora una conexión directa que pueda ser oficializado al menos por fuentes del gobierno francés y de la policía, llega en un día en el que arrancaban las noticias desde París hablándose de una bomba o un atentado o una amenaza en el hotel en el que se concentraba la selección alemana, que en ese momento estaba visitando las instalaciones de Roland Garros, del campo donde se juegan el torneo abierto francés de tenis. Los alrededores de Bosques de Bolonia, exactamente, donde exactamente, pero coincidente o no, el día arrancaba justamente con esa noticia. Los miembros del equipo alemán que ahí se encontraban en Roland Garros visitando en el Bosque de Bolonia, justamente como dice David, le hacían conocer a sus familiares, amigos y demás, que ellos se encontraban ahí en el momento que se conoce de la amenaza en el hotel en el que ellos se hospedaban. El árbitro del partido que jugaron Francia y Alemania, el español Mateu Laoz, cuenta en sus primeras declaraciones después del compromiso a medios españoles que no les permitían salir inmediatamente del estadio y que resguardaban su salida, trataban de que fuera lo más controlada posible. Esto recapitulando después de tiroteos que empezaron a suscitarse a partir de las 22 horas de París, en ataques coordinados en los que se ha ubicado ya en 7 locaciones distintas de la capital francesa, el más grave en la sala de fiestas que antes ya hemos mencionado en Bataclan, a donde permanecieron incluso hasta 100 personas como rehenes. Los últimos informes indican que ya las fuerzas francesas de seguridad estarían en el proceso de liberación de las personas ahí retenidas. En las inmediaciones del Museo del Louvre también hasta 2 tiroteos más, 3 explosiones, detonaciones que pueden ser escuchadas a través del sonido ambiente de la transmisión del partido Francia-Alemania alrededor del Stade de France, una de ellas confirmada por la agencia francesa de noticias, una explosión o un atentado suicida. Lo que se conoce hasta ahora, Francia a través de su presidente ha decretado un estado de excepción, han cerrado sus fronteras en lo deportivo. Francia-Inglaterra, que se tendría que jugar el martes en Wembley, ha sido suspendido. El arco famoso de Wembley se ha pintado por ahora con los colores de la bandera francesa en señal de solidaridad desde Londres con sus amigos franceses que pasan por esta noche de conmoción que se traslada desde allá hasta acá, porque no quedamos lejos de lo que ahí sucede. Regresamos, Caro, con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Nosotros seguimos con más de esta edición de SportsCenter.